buenos días, que Dios les bendiga abundantemente. Hoy vamos a compartir la segunda parte del principio eterno que Dios ha establecido para sus hijos, para su pueblo. Dios tiene una manera muy propia de trabajar, de hacer las cosas. Y es la manera que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo cristiano, debe de aprender a hacerlas. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios, vamos a cosechar lo que la palabra dice que vamos a recibir. Por eso en esta oportunidad yo le doy gracias a Dios por su vida, porque tiene el deseo de la palabra. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que confía en Dios. Eso quiere decir que muchos no lo hacen, pero los que lo hacen nunca serán avergonzados. Nunca Dios les va a dar la espalda. Siempre vamos a estar seguros. Y eso no quiere decir que no tengamos batallas. Eso no quiere decir que no tengamos a un enemigo que enfrentar, porque el enemigo se levanta todos los días como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra de Dios dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo quiere robar la bendición. Por eso quiere matar, robar y destruir. Pero el Señor es nuestro pastor. Él es nuestro escudo. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra protección. Por eso, en el nombre de Jesús, ponemos en sus manos la vida de cada uno de ustedes, de mujeres y hombres de uniforme, donde quiera que se encuentre de la institución. Pero también a nuestros hermanos guatemaltecos, soldados de la vida, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y pedimos a Dios que su vida sea bendecida y multiplicada en gran manera. En la palabra de Dios, en Génesis capítulo 8, versículo 22, dice que mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Este pacto que Dios hizo con Noé hace más de 6,000 años está vigente para nosotros. No pretendamos cosechar algo si no estamos haciendo algo. Las cosas no vienen por azares del destino. Las cosas no vienen por suerte. Tenemos que nosotros hacer nuestra parte para poder cosechar lo que deseamos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué debemos de confiar en ese principio? Porque Dios lo establece para nuestra bendición. La palabra de Dios dice en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El hombre falla, el hombre da su palabra, pero muchas veces no la cumple. Los abuelitos dicen que antes solo con la palabra se podían hacer negocios, se podía comprar algo en la tienda, o en una ferretería o en una despensa. Pero hoy a nadie le dan, aunque les prometan, aunque se pongan de rodillas muchas veces de que va a regresar a pagar, no se lo dan, porque la palabra ha sido devaluada, pero no la palabra de Dios. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y hoy quiero compartir con ustedes un ejemplo claro de cómo actúa este principio. Las bendiciones que se desprenden cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios y que le obedece y que actúe en fe, con humildad. Porque hay que ser humildes para poder obedecer a la palabra de Dios, porque nosotros no las llevamos de semidioses. Nosotros nos la llevamos de superinteligentes y que somos más sabios que Dios. Por eso muchas veces ni le preguntamos a Él, no oramos, no le consultamos. Pero hoy vamos a hablar de un ejemplo que aparece en Génesis capítulo 26, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Aquí estamos hablando de Isaac. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Mire cómo se le aparece, en qué momento se le aparece Dios a Isaac. En un tiempo donde dice que había hambre en la tierra. Y como que Isaac estaba pensando irse a Egipto.
Como que tenía la idea, la intención, y el Señor les sale al encuentro. Porque eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando hay alguna escasez, cuando hay alguna necesidad, lo que queremos es regresar a la vida antigua, a hacer las cosas como las hacíamos antes. Pero el Señor le sale al encuentro y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque Isaac iba a comenzar a confiar en Egipto, iba a hacer las cosas a la manera de Egipto. Y como les digo, Dios estableció en Génesis este pacto con Noé para nuestra bendición. Él había dicho que el que siembra cosecha. Oiga, el que siembra cosecha. Y ahora le sale al encuentro el Señor, y hoy te sale al encuentro a ti y te dice: no desciendas a Egipto, no desciendas, quédate en la tierra que yo te diré. ¿Y cuál es la tierra? Quédate agarrado de la mano de Dios, quédate en la presencia del Señor. Y el versículo 3 de Génesis 26 dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo. Oiga, le digo, si no desciendes a Egipto, Isaac, yo voy a estar contigo. Qué hermoso es que tal vez con algunas necesidades, con algo de escasez, Dios está con nosotros. Y le dice: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra, estas tierras. Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué le dijo el Señor cuando se le aparece a Isaac? No desciendas a Egipto. Y si no desciendes, yo voy a estar contigo. Y te voy a bendecir. En un tiempo donde había hambre en la tierra. ¿Y qué era lo que pasaba regularmente? El hambre venía porque no llovía. Pero Dios iba a bendecir a Isaac en su obediencia, en su fe, en su humildad, no descendiendo a Egipto. Yo te digo en esta oportunidad: no estés pensando regresar a la vida antigua. Quédate fiel, permanece como buen soldado de Cristo, fiel, con convicción, con una fe inquebrantable. Quédate firme, no le escuches al enemigo, no le creas al enemigo. Él quiere que desciendas a Egipto para robarte la bendición de Dios por migajas. Porque ¿qué ofrece Egipto espiritualmente hablando? ¿Qué ofrece el mundo? Migajas, platos de lentejas. Y dejas pasar las bendiciones abundantes del Señor. Dios quiere bendecirte. Y entonces le dice a Isaac: quédate en esta tierra y yo estaré contigo. Mire, no importa si hay alguna necesidad, porque va a ser solamente por un tiempo. Porque Él le dijo a Isaac, y hoy nos lo dice a nosotros: quédate y yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Yo puedo tener la seguridad en este momento que si yo le soy fiel a Dios y me quedo donde Dios quiere que yo esté, Él va a estar conmigo y me va a bendecir como te va a bendecir a ti. Y sigue diciendo en Génesis capítulo 26 versículo 11: y Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Pero mire lo que dice el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo, porque Dios cumple su palabra. ¿Qué pasó aquí? No descendió Isaac. Isaac no descendió a Egipto. Se quedó en esa tierra donde había hambre, donde había necesidad. Pero Isaac aplicó el principio eterno. ¿Y cuál era el principio eterno? Sembrar su grano, sembrar esa semilla. Y cuando él sembró en momentos de necesidad, en momentos de escasez, alguien bien pudo haber dicho: ¿por qué voy a sembrar si no está lloviendo? ¿Por qué voy a sembrar si me voy a quedar sin qué comer? Mejor voy a utilizar este grano para comer, para alimentarme, pero ya no iba a cosechar. Pero ¿qué hizo Isaac en medio de esa situación, en medio de esa crisis, en medio de esa escasez? Vino, agarró de su granero, tomó ese grano y lo sembró. ¿Y cuál fue la cosecha? Que cosechó al 100 por 1, como dice la palabra, y así lo bendijo Dios. Es la manera como Dios nos quiere bendecir, con una cosecha 100 veces mayor como la que recibió Isaac.
Este es el ejemplo bíblico que nosotros tenemos de la obediencia de un hombre que le fue fiel a Dios, que fue humilde, porque bien pudo haber dicho: no, hombre, ¿cómo cómo va a ser posible que Dios no quiere que mi familia coma? ¿Cómo me voy a quedar muriéndome de hambre? Es que no se murió de hambre, porque Dios estaba con él y Dios lo bendijo. Porque cuando él aplicó el principio eterno de siembra y cosecha, comenzó a recibir la bendición. Entonces es el momento que también nosotros vengamos y comencemos a sembrar nuestro grano y comencemos a recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso. Durante un periodo de hambruna, Dios le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto. Hoy nos lo dice a nosotros, porque tal vez hubiese tenido Isaac comida, hubiese tenido agua, pero no la presencia de Dios y no la bendición de Dios. Y les voy a decir algo: la palabra nos dice que la bendición que no añade tristeza con ella es la bendición de Dios. Pero lo que viene del agua, el agua se lo lleva. Porque Dios no necesita robarle a nadie para bendecir a sus hijos. Es como aquella persona que puede llegar a un negocio y dar un billete de 20 y de repente se equivoca el de la tienda y le da vuelto de uno de a 100 y el cristiano puede decir: ¡ala, qué bendición de Dios! Tengo necesidad y Dios me bendijo. Dios no bendice de esa manera. Dios no le quita a uno para darle al otro, porque Él es abundante en bendiciones. Él tiene una bendición particular para cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer nuestra siembra. Así que Dios prometió bendición y se la dio. Entonces, cuando nosotros hablamos de descender a Egipto, no es solamente un lugar geográfico, sino lo que Dios estaba evitando era que Isaac hiciera las cosas a la manera del mundo, a la manera como lo hace cualquier humano, muchas veces engañando, muchas veces poniendo trampa, muchas veces mintiendo, muchas veces traicionando, muchas veces hablando mal de otros. No, hay muchas maneras de hacer, de cómo muchas veces en el mundo se alcanzan las cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, Dios estableció principios. Y entonces Isaac dijo: bueno, no se fue a Egipto, pero se volvió a Dios. Y Dios lo bendijo. Y Dios estuvo con él. ¿Qué es lo que debemos de hacer en momentos nosotros de necesidad, en momentos de escasez, en momentos de hambruna, en momentos de miseria, en momentos de sequía? Debemos de permanecer en la tierra prometida. Debemos de permanecer en Cristo. Él es nuestra tierra prometida. Él es nuestra bendición. Si estamos en Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es permanecer fieles. ¿Qué es lo que debemos de aprender en momentos de necesidad? Entonces, hay que aprender a sembrar. ¿Tengo problemas en mi matrimonio? Bueno, comencemos a sembrar paz, armonía, paciencia. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos cosechar con los hijos? Pues comencemos a sembrar. Quiero tener un hijo profesional. Tenemos que sembrar estudio, tenemos que sembrar educación. Queremos que nuestros hijos nos respeten. Respetémoslos. Queremos que los hijos nos amen cuando seamos ancianos. Pues amémoslos. Estemos con ellos. Si no queremos que no nos abandonen cuando seamos adultos, no los abandonemos nosotros a ellos. Porque lo que vamos a sembrar, eso es lo que vamos a cosechar. Porque este es un principio que Dios estableció. ¿Qué es lo que queremos cosechar de la esposa? Amor. Amémosla. Que nos cuide, que nos atienda. Cuidémosla, atendámosla, apreciémosla. Tenemos que cuidar, tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. Y eso fue lo que hizo este hombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaac? Isaac obedeció a Dios. Isaac aplicó fe. Aplicó porque ¿cómo es que se atrevió a sembrar en momentos de sequía? Pero lo que él sabía era que Dios iba a regar su grano y que iba a cosechar, porque Dios no miente. Y él vino y cosechó al 100%. Y eso es lo que el enemigo no quiere que cosechemos. Pero Dios quiere darnos esa cosecha. Dios puede hacer crecer tu grano. Dios quiere que tú siembres para poderte dar una cosecha. Y una cosecha abundante, maravillosa. Porque los resultados de Dios son extraordinarios.
Y como dice ese versículo, y voy terminando, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Podríamos ponerle a este devocional también la cosecha del 100 por 1, porque eso es lo que con Dios nunca vamos a perder. Si somos obedientes, si somos hombres de fe, si tenemos humildad y sembramos nuestro grano, vamos a cosechar al 100 por 1, porque ese es el principio. Porque Dios honra a los que le honran. Pero ¿qué es lo que busca el enemigo? Que no sembremos, porque nos quiere bloquear las bendiciones. Las bendiciones que están en ese pacto que Dios hizo con Noé y que nos alcanza a nosotros. Por eso, si queremos una cosecha continua, debemos de tener una siembra continua. No nos podemos detener en la vida. Debemos de seguir sembrando. Así que nos toca elegir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quejándonos, llorando, viendo nuestra desventura, nuestra desgracia, nuestra escasez? ¿O vamos a comenzar a sembrar? Vamos a comenzar a edificar lo que queremos cosechar. Es un tiempo de cosecha. Esto nos va a alcanzar si obedecemos a Dios y ejercitamos nuestra fe. Sembremos nuestro grano. Y sembramos un grano bueno para cosechar algo extraordinario. Para que podamos nosotros vencer con todas aquellas circunstancias de la vida y alcanzar las bendiciones, esas cosechas extraordinarias que Dios tiene para nosotros. Por eso, todos sabemos como agricultores en algún momento de que o aprendemos de los agricultores, de que si tal vez en este momento alguien está sembrando y no ha cosechado, no se pierda el siguiente devocional, porque le vamos a dar respuesta a eso. No es que Dios falle, no es que Dios mienta, sino que sabe el agricultor también de que hay un tiempo de cosecha. Hay que esperar. A la semilla, el grano se siembra y se le echa tierra, pero por debajo de la tierra comienza a germinar. Y un día vamos a ver crecer ese árbol y vamos a ver los frutos. Oremos en el nombre de Jesús para imitar la fe de Isaac, que fue obediente, que activó su fe y sembró su grano y tuvo una cosecha del 100 por 1. ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, yo también quiero tener esa cosecha? Hoy voy a comenzar a serte fiel. Hoy voy a comenzar a congregarme. Hoy voy a comenzar a adorarte, a glorificarte. Hoy voy a atesorar esta palabra en mi corazón. Voy a confiar en ella. Señor, en el nombre de Jesús, danos esa obediencia, Señor, que necesitamos para poder cosechar. Danos esa fe para poder cosechar. Queremos ser humildes, Señor, y tomar como autoridad tu palabra. Aferrarnos a ella, anclarnos a ella, porque tú no mientes, porque tú no fallas, Señor. Tu palabra dice que cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Tu palabra se cumple, Señor. Y nosotros, los hijos de Dios, queremos una cosecha del 100 por 1. Y te vamos a obedecer, que en los momentos difíciles donde otros no quieren sembrar, nosotros sí. Nosotros sí vamos a sembrar respeto, vamos a sembrar amor, fidelidad, verdad, justicia, integridad, amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Ayúdanos, Señor, que saquemos el mejor grano de nuestro granero, porque eso somos nosotros. Nos tenemos las manos vacías, tenemos para sembrar, Señor. Tenemos, porque tu Espíritu Santo está. Y lo que necesite ese matrimonio lo tenemos. Lo que necesite nuestra familia lo tenemos. Y en nuestra área laboral también lo tenemos, porque tú nos has capacitado. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, aplicar este principio. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para comenzar a sembrar lo que quiero cosechar el día de mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga abundantemente. Y es tiempo de no quedarnos llorando, sino aplicar el principio para tener una cosecha abundante y maravillosa. Que Dios le bendiga abundantemente.